Direct from San Pacho School. This is Spiral Candidates for Spokesperson for Students 2021 debate with our special presenters, Jorge Martinez and Jose Villanueva, and of course, our three candidates for Spiral Spokesperson. Welcome! Ladies and gentlemen, here's Mr. Jorge Martinez. Thanks, Jose, and good morning again, dear community, dear Spiral. Welcome to our Spokesperson Debate 2021 for Spiral. Today we have with us three amazing students that are going to be answering some questions that you have been doing along these weeks. But first, Jose, how are you today? Are you excited? Thank you very much for the invitation, Mr. Martinez. Of course, I'm really happy to be here and excited to know the answers of these amazing candidates. So welcome to the candidates and for the whole community in Spiral, San Pachos. Let's continue with you. Okay, I think that we are going to find a lot of surprises today. So, to start with, I would like to introduce you, our candidates. Let's start with template number 1, Sergio Alejandro Moreno. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Hello, everybody. My name is Sergio Moreno, and I am candidate to Spiral Spokesperson for Students. I am the template number 1, and my formula is Juan Sebastián Méndez. I am 11 years old. My main characteristics are respect, discipline, and responsibility. My hobbies are to play soccer, to play video games, to share with my parents, to watch the movies. Quiero ser el personero de Spiral para respaldarlos a todos ustedes, ser el puente entre los alumnos y los docentes, y para que siempre podamos estar orgullosos de pertenecer a esta institución. Thank you so much, Sergio. It was very interesting to hear you. Let's continue with our template number 2, Paula. Hello, Paula. Good morning. Hello, my name is Paula, and I'm of 6th grade. And I like the theater, English, music, and dance. And my proposals lose the bienestar of Spiral and Magic Circle. And one of my proposals is fun activities that will make you easy learn English. Thank you so much, Paula. Let's continue with our last candidate. Let's go now with Sabina Solano. Good morning, Sabina. Good morning to everyone. I am Sabina Solano. I am 11 years old, and this year I would like to be spokesperson of Spiral. Because I would like that all the boys and girls have a joyful or loving heart in this year. Okay, amazing. Thank you so much, Sabina. Thank you to all of you. Before starting with our round of questions, I want you to explain our dynamic, the dynamic of this activity, okay? So we are going to have 4 rounds of questions with a closing part, and you will be able to use the chat where you can send your support messages to your favorite candidates and maybe some questions. Okay, so let's start. Let's go with the first round of questions. Esta pregunta va dirigida a todos los candidatos y dice lo siguiente. Si llegas a ganar las elecciones, ¿cuáles son tus principales propuestas? Sergio, comenzamos contigo. Ok, profe. Pues si yo llegara a ganar las elecciones, mis principales propuestas son la de bilingüismo y la pastoral. La de bilingüismo sería hacer un spelling bee, una película o un karaoke
por trimestre y la pastoral sería recoger un alimento por estudiante por cada trimestre y así hacer un mercado para las personas más necesitadas. Listo, Sergio, suena muy interesante. Muchísimas gracias. Continuemos con Paula. Paula, te repito la pregunta. Si llegas a ganar las elecciones, ¿cuáles son tus principales propuestas? Mis principales propuestas son la académica y la de bilingüismo. La académica es con la colaboración de todos los profesores, promover talleres de refuerzo en las áreas donde los estudiantes estén deficientes. Y la de bilingüismo sería hacer juegos para reforzar el inglés. Muchas gracias, Paula. Sabina, finalizamos esta primera ronda de preguntas en español contigo. ¿Cuáles son tus principales propuestas? Te escuchamos. Pues yo diría que una de mis principales propuestas es el Cool Virtual Mailbox, porque pues en ese espacio ustedes van a poder decirme sus ideas, sus propuestas, si tienen alguna dificultad y pues se puede solucionar. Y también el Cinema Forum, porque pues es un espacio en el que todos nos divertimos y pues también aprendemos. Muy bien, gracias Sabina, gracias a todos los candidatos por esta información. And now, Jose, let's go with our first round of English questions. Thank you very much, Mr. Martinez. Welcome for our candidates. Yes, this is the first question we have in English for you. What things would you improve at San Pacho's school? So let's begin with our first template. Template number 1, Mr. Sergio Moreno. Go ahead. Okay, Mr. With the virtuality, we need to improve the close between us. Maybe in the virtuality we have lost love-ship, and in my opinion, is so important because companionship and union is the basis for a good consistency, and we will work in recover this. Thank you very much. Paula, what about you? What is your answer about the question? I will improve all the grades of students with my academic proposal. Okay, thank you very much. Let's listen template number 3 with Sabina Solano. I think that the school is fine, but what we could improve is to think more in our hearts, in our situation, and pay attention to academic and coexisting problems. And as I told you, together we can overcome the difficulties. Okay, thank you very much for the template number 3, Sabina. So Jorge, what about the chat? What about the comments about from students in Spiral? Jose, I have to tell you that we have a lot of audience today. We have almost 50 comments, and I have to say, these candidates have a lot of support. Let's continue with our next round of questions with round number 2. En esta ronda, chicos, van a contestar una pregunta individual. A cada uno se les va a realizar una pregunta diferente. Y voy a comenzar con la plancha número 2. Paula, ¿cómo mejorarías los aspectos convivenciales? Pues con mi propuesta de pastoral mejoraría nuestra convivencia con charlas, porque pues veo que necesitamos mejorar mucho la convivencia y la pastoral. Gracias, Paula. Muy interesante tu aportación. Continuemos en este caso con Sabina Solano. Y aquí va una pregunta que me parece bastante importante. ¿Qué consideras que no debería hacer
un personero o personera de Spiral? Listo. Yo pienso que un personero nunca debe desanimarse. Es decir, nunca debe rendirse, nunca debe desanimarse y pues tampoco dejar todo para última hora porque después eso está mal que pues los personeros se sientan mal y hagan eso. De acuerdo, Sabina, muchísimas gracias. Y finalizamos esta segunda ronda de preguntas en español con Sergio, con nuestra plancha número 1. Sergio, ¿seguirías compartiendo tus propuestas y apoyando a tus compañeros en caso de no ganar? ¿Y por qué? Listo, profe. Pues yo sí lo haría, yo sí seguiría apoyando y compartiría mis propuestas con el elegido porque la idea es que podamos mejorar las condiciones de los estudiantes en el San Pacho. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. José, let's go now with our next round of English questions. Okay, thank you very much, Mr. Martinez. Here's the question. What is the main reason that motivates you to be a spokesperson for Spiral? Let's begin with our template number 3, Sabina Solano. My main motivation is the love for my school, the love for my friends, the love for everyone. Because I really want everyone have a happy heart, and also I want to serve you because I like and I want to serve you. Okay, thank you very much. Let's listen now to Mr. Sergio Moreno in the template number 1. Okay, Mister. My big motivation is to help the students. I want to be the connection between us and the teachers and administrative personnel, always to search the best for the San Pacho community. Okay, thank you very much. And finally, but not less important, template number 2, Paula Rojas. I think that I'm motivated to be a spokesperson because I want to represent it. I want to be representative of the school, and I want to that you see me like a good person. Okay, thank you very much, Jorge. So here are our second round of questions. Something important. Your vote is tremendously important this Monday, March 1st. Vote for spokesperson for students. Vote for your favorite. Jorge, we continue with you. Okay, Jose, I was checking the chat and there are a lot of questions and I think that we could use some of them at the end of these rounds, okay? Perfect. So, now we are going to continue with our third round of questions. Esta pregunta va dirigida a todos nuevamente y dice lo siguiente. ¿Cómo garantizar que sus propuestas se van a cumplir? Comenzamos en este caso con Sabina. Sabina, adelante. Yo pienso que pues yo sola no soy la que voy a cumplir las propuestas, sino que todos trabajando juntos somos los que vamos a cumplir las propuestas, trabajando juntos con los profesores, con los estudiantes y así pues poder cumplir las propuestas. Gracias, Sabina. Muy interesante. Continuamos con la misma pregunta, pero en este caso se la vamos a realizar a la plancha número 1. Sergio. Sergio, ¿cómo garantizarías tú que tus propuestas van a ser cumplidas? Listo, profe. Pues yo
Diría que mis propuestas van a ser cumplidas porque a mí me parecen que estas propuestas son muy alcanzables. Por ejemplo, lo del spelling bee, lo del karaoke y lo de la película me parece que son propuestas muy alcanzables y muy económicas las que yo estoy planteando. Gracias, Sergio. Y finalizamos con Paula. Paula, ¿cuál es tu Pues plan para bien. garantizar que tus propuestas van a ser cumplidas? Pues con la ayuda de todos y pues buscan y mis propuestas como son cosas que yo puedo hacer con la ayuda de todos. Bueno, muchas gracias, Paula. Antes de continuar, me gustaría preguntarles a ustedes, chicos, si alguien quiere rebatir alguna de las respuestas que hayan dado sus compañeros, si quieren realizar algún tipo de réplica. Los escuchamos. No one? Okay. So, Jose, it's your turn. Thank you very much, Mr. Martinez. Okay, this is the question for this third round. What ideas do you have for the recycling project or for the environmentalist project at home in this virtual process? Let's begin with you, Paula. Template number 2, Paula Rojas. With all the things that we have in the house, we can do a race with obstacles and put 3 bags. One is of plastic, the second is of paper, and the third is of metal. And the person that Okay, thank you very much, Ms. Rojas. Now let's continue with template number 3, Ms. Solano. Go ahead. My proposal of Planet Friends is something that is going to be done every month, and there are different activities. I don't only contribute ideas, but also all of you can contribute ideas. We can do recycling campaigns, save paper, and even see a goal of planting a tree. Okay, thank you very much, Ms. Solano. And what about template number 1, Mr. Garzón Moreno? Okay, at home, I think we need to improve the mind of recycling objects to share clothes with families, our friends, and to care of water by recycling it. Okay, really interesting and important element for our school, Mr. Martinez, the environmentalist part. Tell us, what about the comments on the chat? Jose, I have to tell you that we have almost 100 comments, and I was checking them, and I really found very interesting questions. So before going with our closing part, I think that I'm gonna choose some of these questions in order to ask to our candidates. Very good. Vamos con la primera de ellas. Una pregunta realizada por la estudiante María José Brausín Vanegas, del curso sexto B. Y dice lo siguiente: ¿cuál sería tu plan a seguir en caso de que tus propuestas no sean aprobadas? ¿Tienen un plan B, chicos? ¿Cuál sería el plan a seguir en caso de que las propuestas no sean aprobadas? Sergio, ¿qué nos dices? Listo, pues yo primero plantearía nuevas propuestas donde haga el caso de que no sean validadas y serían muy parecidas. Por ejemplo, la del bilingüismo serían relacionadas a ese tema, la académica también, y así plantearía nuevas propuestas. Listo, Sergio. Veo que tienes en mente un plan B. ¿Qué opina Sabina? Sabina, ¿podemos conocer tu plan B?
Yo creo que, pues, o sea, si las propuestas no llegaran a ser aprobadas, pues, también pensar en otro tipo de propuestas. También, pues, que los demás también aporten sus propuestas, sus sugerencias y, pues, poder tratar de buscar otro plan. Listo, Sabina, muchísimas gracias. Veamos qué piensa Paula al respecto. Paula, tu turno. Es revisar por qué no aceptaron mis propuestas y con la ayuda de todos crear otras. Eso está muy bien, tener en cuenta la opinión de los demás y apoyarte en otros compañeros para seguir adelante. Ok, Jose, I think that you have more questions in English. Yes, of course. The question is this: how can what is your plan for a spiral and English? So let's begin with you, Miss Rojas, template number 2, Paula. My proposals of a spiral in English is in this space that the school gave us and in the reality the autonomous work, we can do games like challenge roulette, true or false, arcados. Okay, thank you very much. Let's listen to template number 1, Mr. Sergio Moreno. Okay, my plan is create a good environment in Spiral. We need to improve respect between us and with our teachers. That all of us practice in our class. Raise the hand, respect the words and the opinion of the other people. Okay, thank you very much. And now let's listen template number 3, Miss Sabina Zola. My proposal of the English is the cinema forum. It's the space that we will do once a month, and we will to see a movie in English, and then we do a reflection, and that's thing that all enjoyed it, and that's the point. Okay, thank you very much. Really interesting answers, Mr. Martinez. So maybe this is the time for round number 4. What do you think? Okay, Jose, I think that we could go with round number 4, but I think that there are some interesting questions in our chat. So there is one that caught my attention and I would like to ask them. It says, en caso de ser elegidos, ¿cuándo comenzarían a cumplir sus propuestas? Es una pregunta que le realiza el estudiante Juan Martín Espinel González. Comenzamos en este caso con Sabina. Adelante. Pues yo pensaría que las propuestas yo las empezaría a cumplir, pues si yo llegara a ganar, pues pues sí, como que ir cumpliendo las propuestas a lo largo del año. Es decir, empezar ahora, pero a lo largo del año ir desarrollándolas, ir complementándolas y así. Muy bien, Sabina. Me gusta eso. Muchísimas gracias. Continuamos con Paula. Pues si fuera elegida desde ahora comenzaría a cumplir mis propuestas, así como dijo Sabina, el transcurso del año, y espero que se queden mis propuestas el otro año. Vale, Paula, gracias. Sergio, terminamos esta pregunta contigo.
Listo, profe, pues mis propuestas están diseñadas para iniciar desde finales de este trimestre y para que no sean, por ejemplo, tan pocos los tiempos que se hagan estas propuestas serían planteadas para un futuro también. Listo, Sergio, me gusta, pensando en el futuro. Ok, excellent. So, Jose, do you want to ask more things in English? Yes, I have a last one question for our candidates in English, and is why should we vote for you? Why should we vote for you? So I guess we can start this round of answers with template number 3, Ms. Sabina Solano. I think that you should vote for me because I am a person in which you can trust, and I do this with love, and because we come to the world to be happy, and I want to build happy hearts in all the hearts of the community. Thank you very much, Sabina, really interesting. What about template number 1, Mr. Sergio Moreno? Okay, mister. You should vote for me because my purpose were made in you, in the wellness of San Pacho students, and I have a good attitude and responsibility to end in the best way this important project for all. Okay, thank you very much, Mr. Moreno. Finally, template number 2, Paula Rojas. You should vote for me because you can trust in me. I'm so solidary, and I'm going to complete my purpose. Okay, thank you very much. So, Jorge, this is a really, really interesting debate. We have candidates with a lot of surprises. They are going to be the winner of this election time. Will be finished with our inaugural time with the position of the students' government and, of course, the spokesperson for students in the different sections. Don't miss it, March 3rd. So, Jorge, what do you think about this really interesting journey? Do we have something extra for asking them? It has been very interesting. I think that all of them have done a really, really good job. Congratulations in advance, guys. You really are, the three of you are the winners. But to finish, I want to ask you a last question, okay? Quiero, chicos, que piensen en un mensaje de despedida en el que incluyan por qué deben de votar por ustedes, pero también quiero que piensen en esta pregunta, una pregunta que les realiza la estudiante Elena Agudelo Serrano, que dice lo siguiente: ¿qué propuesta los hace destacar por encima de los demás? Comenzamos contigo, Paula. Una propuesta que me hace destacar es la de pastoral, porque pienso que así podremos reforzar nuestros valores salesianos y también nuestra convivencia. Listo, Paula, un último mensaje. ¿Quieres animar a la gente a que voten por ti? A lanzarles un eslogan, una última llamada. Pues les voy a decir que voten por quien quiera, pero recuerden que el esfuerzo de hoy es el éxito de mañana. Muy bien, Paula, me gusta mucho esa frase. Muchísimas gracias por tu participación y mucha suerte. Let's continue with Sergio. Sergio, adelante. Okay, mister. Mi propuesta que me hace destacar sobre los demás también es la pastoral, porque ahí estoy invitando a las personas de que nos pongamos más en los zapatos del otro y que nosotros no estamos expensos de
pasar en una situación así. Y pues también quería invitarlos a que voten por mí porque me van a encontrar un apoyo y un respaldo. Gracias, Sergio. Muy interesante todo lo que has dicho, muy buena tu campaña, te deseo todos los éxitos y continuamos y finalizamos con Sabina Solano. Sabina, adelante. Pues yo pienso que una de las propuestas que me hace destacar sería el Cool Virtual Mailbox, porque pues el diálogo es una forma en la que pues es algo que mejora mucho la vida, que no solo nos va a ayudar en el colegio, sino también en el mundo, en nuestra casa, y pues yo quiero que siempre tengamos un diálogo, un espacio donde podamos estar juntos y pues ser pues más alegres, ser más felices y Muy bien, Sabina, muy interesante. También felicitarte por tu campaña, creo que has hecho un excelente trabajo. Los tres chicos han demostrado un gran talento, creo que se han esforzado y ojalá lo tengan reconocido. Creo que los tres son unos magníficos candidatos, los tres podrían hacer cosas geniales. Lastimosamente, solamente vamos a tener un campeón. And Jose, what do you think? What do you think about these three amazing students? Thank you very much, Mr. Martinez. Yes, of course. For the Spiral community, don't forget Sergio Moreno, template number 1. Paula Rojas, template number 2. Sabina Solano, template number 3. Vote for your favorite. Thank you very much for your participation. I'm really amazed, and this has been a really exciting moment with the candidates and you, Mr. Martinez. Yeah, thanks to all the audience. Thanks, guys, for your comments, for your questions, and don't forget to vote next Monday, March 1st. See you soon. Have a nice weekend. Bye-bye.